Bueno, apreciados estudiantes, vamos a definir aquí algunos conceptos que tienen que ver con la clase anterior, que se tuvo por Zoom, que ustedes ya tienen el video, lo captaron. Entonces ahora, bueno, en función de eso, entonces vamos a terminar de enfocar algunas cosas, por lo menos lo que es la temperatura de ruido equivalente, que en este caso lo vamos a estar llamando TEQ, el factor de ruido F, la figura de ruido NF. Entonces, el factor de ruido F, ¿verdad?, está definido en función de la temperatura equivalente de un cierto dispositivo o elemento, como la temperatura equivalente sobre una temperatura T sub 0, que es la temperatura de referencia, 290 grados Kelvin, más 1. Si despejamos de aquí temperatura equivalente del dispositivo, acuérdense que esa temperatura equivalente es la que me está dando un indicativo del ruido que genera el dispositivo, el elemento. Es igual a T sub 0, 290 grados Kelvin, por el factor de ruido menos F. Entonces, ellos dos están relacionados de esa manera. ¿Okay? La figura de ruido, NF, se define como 10 logaritmo el factor de ruido. O sea, que la figura de ruido no es otra cosa, sino el factor de ruido, pero expresado en decibeles. Entonces, cuando ustedes tienen algún equipamiento o dispositivo para aplicación en el área de las comunicaciones, entre los parámetros que te pueden dar en ese equipo, sus características, ¿verdad?, especificaciones, te pueden decir estos elementos, o te pueden indicar alguno de ellos, porque con alguno de ellos tú puedes sacar los otros que están ahí, pues te pueden indicar la temperatura equivalente, te pueden indicar el factor de ruido, o te pueden indicar la figura de ruido. Dice que usted se compró un amplificador y lo va a poner dentro, qué sé yo, una radio, ¿verdad? Ese amplificador debe venir con esa especificación. Ok. Esta fórmula que tenemos acá, factor de ruido igual a temperatura equivalente sobre T sub 0 por A menos 1 más 1, donde A es la ganancia del dispositivo en particular. Este en el caso de elementos, ¿verdad?, que incorporan tanto ganancia o atenuación al sistema. Pues en ese caso, el factor de ruido, además de estar definido en función de la temperatura equivalente, hay que tomar en cuenta la ganancia o la atenuación que ese dispositivo incorpora dentro de ese circuito. Entonces, este factor de ruido es el que va a estar, es la forma de obtenerlo cuando el dispositivo está incorporando ganancia o atenuación al sistema. Okay. La otra definición importante, que ya la hablamos en el video, ¿verdad?, es la relación señal-ruido. Hacemos mención, pues, de esta relación señal-ruido, porque simplemente, bueno, ante el N sub 0 es ruido, el ruido de salida, ¿verdad? Ese ruido es el que hay que superar en potencia. Ese sub 0 es la señal, o sea, la potencia de la señal de salida, ¿verdad? Esa es la relación señal-ruido. ¿Cuánto vale la potencia de la señal respecto al ruido que incorpora el sistema a esa señal? Entonces, lógicamente, el asunto es conocer cuánto es ese ruido para de allí, pues, determinar cuál es la potencia mínima que tengo que tener yo para superar ese ruido y que la información se pueda extraer al pasar esa señal por ese sistema. Entonces, en la salida, ¿verdad?, esa señal de ruido, esa relación de ruido, que es señal de potencia de la señal sobre potencia del ruido, ¿verdad?, es la señal, la potencia de la señal sobre K T sub 0 ancho de banda por la temperatura equivalente sobre T sub 0 más 1. Esta es la relación de señal ruido a la salida de un cierto sistema de comunicación. O sea, repito, importante esta relación señal-ruido es que una vez conocido el ruido del sistema, la potencia del ruido, pues nosotros de ahí, pues se determina cuánto tiene que ser la señal para yo poder determinar la calidad de funcionamiento de ese sistema de comunicación. Entonces ahora, el fin de este video es que yo voy a hacer aquí un pequeño ejercicio que ustedes, yo se lo voy a mandar también en la tarea del 20% de este primer corte, ¿verdad? Y en función de estas mismas características que yo estoy poniendo acá. O sea, no vamos a decir nada nuevo porque solamente estamos en la fase solamente de aplicación de nuevos conocimientos.
Entonces aquí tenemos el sistema, un sistema receptor, que yo se los puse ahí en el aula, ¿verdad? Tenemos una antena, y fíjense cómo se define una temperatura de esa antena. También las antenas ven como un elemento de los sistemas de comunicación. Ellos cuando son vendidos o cuando el fabricante te la ofrece, dentro de las especificaciones, él te va a dar la temperatura de antena. Esa temperatura de antena, ¿qué va a incorporar? Va a incorporar qué tanto esta antena absorbe, pues, o es capaz de tomar y recibir y ser afectada, ¿verdad? Ser afectada y afectar al procesamiento de la señal en cuanto al ruido que viene del espacio exterior, del espacio profundo, las radiaciones del sol, las ionizaciones de la atmósfera. Esta antena, además de la señal de información que vamos a estar procesando, él debe cuantificar, y el fabricante te dice cuánto se cuantifica ese ruido, ¿ves? Además que también depende, pues, de la posición, cómo esté orientada, etcétera. Pero el fabricante te va a dar esa especificación. Temperatura de la antena, que implica, como ya les hemos dicho, todo se lleva al ruido, porque es el ruido más importante, y por lo tanto todo se va a llevar a esa especificación. Entonces aquí tenemos un amplificador que va a tener un ruido, una temperatura también específica, también una ganancia, ¿verdad? Es un demodulador, va a tener su temperatura, su ganancia o atenuación, y al final un amplificador real. Entonces, como ya lo hablamos en el video anterior, la potencia de ruido es igual a K por la temperatura por el ancho de banda al que está trabajando el sistema. Entonces, de aquí pues sale otro parámetro importante, que digamos, cuando tú tienes todo un sistema, en este caso de comunicación, pero en este caso un sistema receptor, ¿verdad? Usted podía incorporarse todo, también la antena emisora y el espacio libre. Allí también se considera que hay pérdidas, etcétera, ¿verdad? Pero solamente ahorita estamos poniendo un sistema receptor, ¿verdad? El asunto es que en ese sistema usted tiene que tener claro que para calcular la potencia de ruido, entonces usted tiene que calcular lo que sería la temperatura total de ese sistema. Esa temperatura total de ese sistema, pues en este caso implica dos cosas. Uno, la temperatura externa, que en este caso sería la fuente, ¿verdad? Que es cuando recibe aquí en la antena, pues, y que es afectada de forma externa, porque ya le dije, como factores atmosféricos, del sol, las radiaciones del sol y la ionización de la atmósfera. Pero hay otro factor que se llama temperatura y cascada, que implica ya los circuitos electrónicos. Circuitos electrónicos, como ustedes en electrónica 2, se pueden diseñar amplificadores, se pueden diseñar seguidores de tensión, se pueden diseñar adaptadores de impedancia, ¿verdad? Todo eso también pues va a entrar aquí en lo que es la parte de circuitos electrónicos que van a estar en cascada. Y ustedes saben que en ese caso, pues entonces las ganancias se van a multiplicar, y también van a verse afectados en fase y otras cosas más, cuando son desde el punto de vista analógico. Cuando son digitales, pues también ahí hay unas ganancias asociadas. Bueno, total, cuando decimos que hay una temperatura de cascada, estamos diciendo que hay circuitos electrónicos como tal, que están conectados uno en cascada con el otro, pues, y que están afectando el procesamiento de la señal. Entonces, esa temperatura en cascada, o sea, temperatura de dispositivos electrónicos, que están interconectados, ¿verdad? ¿A qué es igual? Entonces aquí está esta fórmula, aparece en los libros, ¿verdad? En las diferentes bibliografías, y es con la que se trabaja, ¿verdad? La temperatura de cascada de diferentes circuitos electrónicos conectados, acuérdense que son estos, son los que están conectados, no estamos hablando de la antena es el factor externo, son los circuitos electrónicos como tal conectados. Entonces fíjate, sería temperatura de cascada, sería la temperatura referencia 290, ¿verdad? Por el factor del primer dispositivo menos 1. Factor del primer dispositivo menos 1. Pero entonces, como está conectado en cascada, entonces, más la temperatura de referencia por el factor del segundo dispositivo menos 1 sobre la ganancia del primer dispositivo. ¿Eh? Más T sub 0, factor del tercer dispositivo menos 1 sobre la ganancia del primer y segundo dispositivo multiplicado. Y así tantos dispositivos como hay hasta que se llega pues al final, que es el usuario que vamos a trabajar. Entonces, por acá es importante, cuando estamos hablando, este es en el caso general de elementos que no aportaran, o sea, una ganancia diferente o una atenuación diferente a uno, o sea, que ni atenúa ni tiene ganancia, pero
cuando tenemos una ganancia asociada, entonces tenemos que utilizar esta fórmula para calcular el factor de ruido. Entonces ese factor de ruido es el que vamos a estar incorporando aquí. Entonces, como estos son elementos que van a estar incorporando, ninguno tiene, ¿cómo decir? Ganancia 1, entonces todos ellos van a tener que ser calculados por la fórmula que les acabo de indicar. Esta fórmula que está aquí. Entonces vamos a hacer este ejemplo, que prácticamente sería el trabajo que ustedes van a tener que hacer, pero con los valores que les voy a dar. Y lógicamente particularizar para que cada quien haga el trabajo. Entonces, ejemplo, calcular la potencia de ruido en la salida del sistema receptor que se muestra en la figura, que les acabo de mostrar, ¿verdad? Y que está publicado en el aula, y que opera en un ancho de banda de 60 MHz. Ese es el ancho de banda en el que está trabajando ese sistema receptor. Si la temperatura de la antena es de 600 grados Kelvin, la temperatura y ganancia del amplificador son respectivamente 60 grados centígrados y 30 es la ganancia. En el demodulador se tiene una atenuación de 0.9, este está atenuado, a una temperatura de 620 grados Kelvin. Y finalmente, en el amplificador de audio hay una ganancia de 80, las ganancias son adimensionales, con 55 grados centígrados. Y se pregunta, ¿con qué potencia mínima debe llegar la señal a la antena para que la relación señal-ruido en la salida del sistema receptor sea igual a 200? Sea igual a 200. Entonces, venimos por acá. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es calcular los factores de ruido de cada elemento. Entonces, aquí tenemos, aplicando la fórmula que ya les dije antes, entonces agarraríamos acá, sería la temperatura equivalente, ¿verdad? Que aquí son 60 grados centígrados. Hay que pasarlo a grados Kelvin. Entonces, de grados Kelvin serían 273 más 60, eso serían 333 grados Kelvin. Entre la temperatura de referencia 290 por la ganancia de ese dispositivo, que es 30 menos 1, más 1. Entonces, cuando hagan este cálculo, le va a dar 34.3, ese es el factor de ruido del primer dispositivo. Segundo dispositivo. Ahí sí dice que la temperatura son 620 grados Kelvin, entre 290 por la atenuación, que es 0.9 menos 1, más 1, esto le da 0.79. Y tenemos el factor de ruido del tercer dispositivo, que también lo dieron en grados centígrados 55, la ganancia es 80, entonces sería 55 más 273, 328, ¿verdad? Por 80 menos 1, la ganancia 80 menos 1, más 1, esto le da 90.35. Entonces, con esos factores de ruido, ahora me voy a aplicarlo a la fórmula, esta fórmula que está acá, ¿ves? La aplico. Aquí está la nota, los grados Kelvin son 273 más los grados centígrados. Entonces, calculamos la temperatura de los elementos o dispositivos electrónicos en cascada. Entonces, esa temperatura sería, como ya se los puse en la fórmula, aquí están ya sustituidas, sería 290, que es la temperatura de referencia, por el factor de ruido del primer dispositivo, que es 24.3 menos 1, ¿verdad? Más 290 por temperatura de referencia, por .79, que es el factor de ruido del segundo dispositivo, menos 1 sobre la ganancia del primero, que es 30, ¿verdad? Más 290 por el factor del tercer dispositivo, 90.35, menos 1 sobre la ganancia del primero por la ganancia del segundo. Bueno, cuando se hacen estos cálculos, tenemos esto que está aquí, 9.657, menos 2.3, ¿verdad? Más 959.69. Todo eso al final da una temperatura equivalente de 10.614.39 grados Kelvin. Fíjense que esto es un valor indicativo. Esto no es que los elementos están en todo el sistema está a esa temperatura. No, no. Esta es una temperatura indicativa del ruido que el sistema cascada está incorporando a la señal. Ahora, pero con esa temperatura vamos a calcular nosotros ¿qué? La potencia. Pero antes de eso, tenemos que agregarle también, ¿ves? La temperatura total va a ser esa temperatura en cascada más la temperatura de la antena, que son 600 grados Kelvin. Al final, entonces me da que la temperatura total de todo el sistema receptor son 11.214.39 grados Kelvin. Entonces, con esta temperatura me voy entonces
a calcular la potencia de ruido, NT, potencia total de ruido, N de noise en inglés, potencia total, NT es igual a la constante de Boltzmann por la temperatura total del sistema receptor por el ancho de banda. Entonces, 1.38 por 10 a la menos 23 es la constante de Boltzmann. La temperatura de ruido, 11.214.39 grados Kelvin por 60.000 Hz, que son los 60 MHz. 60 millones de Hz. Todo eso lo multiplicamos y nos da que la temperatura, que la potencia de ruido son 9.29 pico watts. O sea, 9.29 por 10 a la menos 12 watts. Entonces, al tener esa potencia de ruido es la que yo tengo que superar para poder diseñar con mayor calidad lo que va a ser el sistema de comunicaciones. Pues. Y tomar en cuenta para saber entonces cuánta potencia es la que yo tengo que, con la potencia con la que yo tengo que atravesar todo ese sistema de comunicaciones para que al final pues, pueda apreciarse algo realmente con una información exacta y no interferida por ese ruido. Esa es la idea, ¿verdad? Entonces, fíjate, aquí se dice que nosotros queremos una relación, señalar ruido de 200 en la salida. En la salida. Entonces, la potencia de la señal SSUO debería ser, entonces, en este caso, pues entonces aplicamos, en la salida, aplicamos esta fórmula que está aquí. Esta fórmula, esta que está aquí, ¿verdad? Yo quiero aquí, igual a 200, si esta relación de señal a ruido en la salida es igual a 200, ¿verdad? Y yo estoy buscando esta potencia, pues 200 por la constante de Boltzmann, por la temperatura de referencia, por el ancho de banda. Bueno, si multiplico esta temperatura de referencia por este T equivalente sobre temperatura, se me va esta temperatura, me queda T equivalente, y esta temperatura referencia por más 1, referencia por 1, sería la temperatura. Entonces al final me va a quedar esto, que la potencia en la señal de salida es 200 por la constante de Boltzmann, por el ancho de banda, por la temperatura equivalente del sistema, que sería la temperatura total, más 1. Entonces me vengo para acá, sustituyo todo eso que está acá, y entonces me da 200 de constante de Boltzmann, ancho de banda, temperatura total del sistema receptor, que sería este valor que está aquí, ¿verdad? Más la temperatura de referencia, que son 290 grados Kelvin. Todo eso al multiplicarlo me da 1.91 nanowatts. Esa es la potencia que debe llegar a la antena para que al final, ¿verdad?, pueda haber una relación señal a ruido de 200 que me va a asegurar que con esa relación señal a ruido, pues realmente pueda tener a la salida una señal de buena calidad. ¿Okay? Que habrá sido procesada sin que el ruido haya interferido, ¿verdad?, de una forma apreciable en el procesamiento de la señal. Bueno, muchachos, entonces, ahora estén pendientes ahí, les voy a publicar lo que va a ser el trabajo del 20%. Va a ser algo muy sencillo porque es la reproducción de este mismo ejercicio. Ahora ustedes lo van a ir haciendo a su puño y letra, ¿verdad? Lógicamente con los valores que le voy a dar y particularizado a cada uno. Entonces me lo van a hacer en su puño y letra y me lo van a subir ahí como un trabajo, ¿verdad? En la entrega de la tarea.